LED, hay que saber si se necesita o no implementar un antirrebote, pero no es práctico tener que tenerlas presente cada vez que usemos un LED o cada vez que usemos un switch. ¿Está? O sea, eso es conveniente resolverlo, de hecho hay que hacerlo, y cuando abordamos una aplicación simplemente pensamos, bueno, prendo el LED, apago el LED, el botón está pulsado, el botón no está pulsado, punto. No importa si eso implica un 0, implica un 1, si el antirrebote, no. El tema es lo que hay que hacer funcionalmente. Entonces es lo primero que se marca, ¿no? Y por otro lado, hay dos cosas, dos tareas que hay que abordar cuando se resuelve este problema, que consisten en la detección de la pulsada y en el manejo de los LED. El detectar que se pulsa es algo que lo vamos a necesitar mucho. En muchísimos problemas vamos a tener que detectar que se pulsa el switch 1 o que se pulsa el switch 3. En nuestra placa, en otra placa podrían ser varios switch más o uno solo, lo que sea. Pero la detección de pulsada es algo que vamos a necesitar en muchas aplicaciones y que por lo tanto es bueno independizarlo para poder reutilizarlo. En cambio, el manejo de los, en este caso un solo LED, pero podrían ser los dos que tenemos, o podría ser otra placa con 5, es propio de la aplicación. Está, acá me dicen, bueno, pulso el LED y lo togleo, pero podría ser pulso el LED y lo prendo, o prendo uno y apago el otro, o togleo los dos que tengo, o si tengo más LED, o sea, eso es propio de la aplicación, del problema que yo tenga que resolver. Y por lo tanto, vamos a tener dos máquinas de estado finito, dos state charts separados. Uno se va a ocupar de la detección de la pulsada, otra del manejo del LED. Entonces, detección de la pulsada. Esta va a ser una MEF. Tiene dos estados. Vamos a esperar la activación, o sea, vamos a esperar, o sea, vamos a iniciar aquí. Esta máquina va a iniciar, eso lo indica el circulito negro. Vamos a estar esperando activación. Estamos esperando, no hacemos absolutamente nada. Pero si se detecta que se ha pulsado, y esto lo vamos a hacer con una función propia de la placa, esto, fíjense que está organizado de este modo. En el nombre de la cuando se hace el nombre de la función, primero se coloca el archivo donde está. Esta función va a estar en el archivo board, que les proporciona la cátedra. Y bueno, luego algún nombre que signifique, que tenga relación con lo que la función va a realizar. En este caso vamos a hacer un get, o sea, vamos a obtener un valor. ¿Qué valor vamos a obtener? El valor del switch. O sea, esto nos va a devolver un true si está pulsado, un false si no está pulsado, y entonces, si se ha pulsado, lo que se va a hacer es setear una variable recordando que el evento de pulsada se ha producido y se va a pasar a un estado en el cual se espera que se suelte el switch. Cuando se suelta, se vuelve a esperando activación. O sea, esta MEF detecta la pulsada y lo que hace es trabajar sobre una variable que va a notificar a la aplicación que maneja el LED, a la máquina que maneja el LED, que se pulsó. ¿Está? O sea, que vamos a tener dos máquinas que están en lo que se llama contextos pseudo-ortogonales, si ustedes recuerdan, que se van a estar comunicando a través de esta variable event SW. Bueno, y acá lo que les dice que es una función propia de la placa. ¿Cómo pasamos a código esto? Por supuesto va a ser a través de una función. Vamos a tener una función que no devuelve nada, que no recibe nada. Esta función va a estar implementada en el archivo key. Y el nombre de la función es periodic task 1 milisegundo. ¿Esto por qué? Porque cada milisegundo nosotros vamos a estar, o esa es la idea, testeando qué pasa con el switch. ¿Por qué 1 milisegundo? Bueno, porque estamos trabajando con tiempos humanos, o sea, yo voy a pulsar el LED, yo voy a pulsar el switch, o ustedes van a pulsar el switch y van a soltar el switch, y esto no ocurre en el orden de los nanosegundos, son tiempos humanos.
Si yo esto lo estoy testeando cada milisegundo, voy a capturar los eventos, no voy a tener problema. Entonces, lo voy a implementar en esta función y esta función la voy a invocar periódicamente cada 1 milisegundo. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacerlo a eso? ¿Cómo se les ocurre? Interrupciones. ¿Interrupción de quién? De un temporizador. De un temporizador, efectivamente. Vamos a tener un temporizador que cada milisegundo va a enviar un pedido de interrupción y en el handler de esa interrupción vamos a invocar esta función keyPeriodicTask. Entonces, cada milisegundo se va a estar testeando el board getSwitch para ver si está pulsado o despulsado, porque vamos a tener la evolución de esta máquina. Y si corresponde, la máquina va a estar seteando event SW para que lo reciba la otra máquina que va a manejar el LED. ¿Se entiende? Sí. Ok. Sigo. Algo de este código les resulta raro, es un switch case, O sea que aquí lo que estamos haciendo es simplemente pasando a código con un switch case esta maquinita que tiene estos dos estados. Bueno, sí. Sí, profe, perdón, no llegué. ¿No le falta la definición de event SW? Ah, bueno, sí, claro. No, quería saber si era que, o sea, está bien, no puede ser un código para ejemplificar nada más, pero quería saber si no falta. No, sí, faltan un montón de cosas, tampoco tenés definido el estado acá. Perfecto. Listo. O sea, esto es nada más que la función, digamos, que te está implementando esa máquina, pero faltan un montón de cosas. Vos para verlo completo tenés que ir al ejemplo A, les vuelvo a repetir. Ahí tienen el código específico de la aplicación y también están los archivos key y board, donde van a poder encontrar estas funciones. Por eso yo les decía, lo que empieza con key, búsquenlo en key. Y lo que empieza con board, búsquenlo en board. Y después hay una máquina que es de la que maneja el LED, que va a estar en el source de la aplicación directamente. Bueno, ¿qué es esto? ¿No? El tema del control del LED. Esta va a ser una MEF, que creo que se llamaba MEF LED, creo que por acá la tenemos después. Sí, MEF LED. Que lo que va a hacer justamente es manejar el LED rojo. Entonces, fíjense, esta maquinita inicia en el estado LED inicialización, eso se marca con el circulito negro. Acá hay un do que apaga el LED. Pero este estado, inicialización, es como un estado muy rápido, muy fugaz, porque sin ninguna condición pasamos a este otro estado. O sea, ¿esto qué quiere decir? Vamos a entrar acá, vamos a apagar el LED y nos vamos a ir a este estado. Punto. La transición se produce enseguida, sin condición. Y vamos a este otro estado que es esperando evento. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se presione el switch? Fíjense que acá tenemos una función que devuelve el valor del evento que está ligado a esta variable que me seteó la otra máquina, en realidad me está devolviendo el evento, este event SW, a través de una función que hace un get, fíjense que está definida en key también. Si se presenta este evento, hago un toggle. ¿Y qué hago? Vuelvo al mismo estado. Y me quedo esperando. Se presenta el evento, hago el toggle. Vuelvo al mismo estado. Y así sucesivamente, porque esta aplicación es muy tonta y lo único que hace es eso. ¿Está? Esta función keyGetPresEvent es una función que devuelve, por supuesto, un booleano, que es lo que vamos a estar utilizando aquí en la transición. Este booleano lo declaramos dentro de la función, es ret. Ret toma el valor de event SW fue seteado por la otra máquina, y fíjense que lo limpia. Lo limpia.
y lo retorna. Limpia event SW y retorna red, que en realidad es el event SW, o sea, la ocurrencia del evento. Ahora es importante limpiar para que pueda volver a ser detectado, porque si se me queda en uno, se me queda en uno. O sea, esto es importante. Bueno, esto es una acotación. Esto se los voy a dejar para que lo miren ustedes, pero está puesto acá porque está explicado en el apunte y es importante. La implementación que ustedes van a encontrar en el ejemplo es el cuadradito celeste, no el cuadradito verde, que fue la implementación original. Se corrigió y se pasó a esta implementación. ¿Y por qué se pasó a esta implementación? Porque esta tenía un problema que se llama de concurrencia. La posibilidad de perder eventos, esto es algo que puede ocurrir, porque la interrupción del PIT, que viene cada milisegundo, y yo no sé cómo va evolucionando esto, o sea, en algún momento aparece mientras se están ejecutando otras cosas, puede venir entre estas dos instrucciones, aquí, y como yo acá a posteriori estoy limpiando la variable evento, puedo perder el evento que está generando el PIT en esta situación. Bueno, mírenlo, se van a encontrar con esta implementación. El problema de concurrencia es el origen de que se haya realizado esta implementación y no esta, y lo tienen detallado en el apunte. Está puesto acá para que no lo pasen por alto. Bueno, y acá tenemos la implementación de la máquina que hace el control del red. Es una función que no devuelve nada, que no recibe nada. Se declara, fíjense, esto es importante, la variable estado está declarada dentro de la máquina con el modificador static. Se le da un valor inicial, pero se agrega el modificador static de C. En este contexto, porque está aplicado como un modificador de una variable que se declara que es interna a esta función, lo que hace este static es generar una inicialización cuando se ingresa por primera vez a la función, con este valor, es el est, mef, led, inicialización, y posteriormente conserva dentro de mi variable estado del est, mef, led, el valor que adquiera a partir de la evolución dinámica. ¿Está? O sea, si debido a los eventos, a la sucesión de eventos que se van presentando, esta variable de estado cambia a est, mef, led, esperando evolución, y sale, y luego vuelve a entrar, la variable estado va a conservar est, mef, led, esperando evolución, gracias a este modificador static. Si yo no pusiera este modificador static, se perdería al salir de la función, y esto lo está haciendo permanentemente el microcontrolador, el valor al que fue evolucionando la máquina, o sea, el valor que está guardado en esta variable estado. Y por lo tanto, cada vez que entre me voy a quedar en el primero. Y nunca voy a ejecutar el comportamiento correspondiente al segundo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí. Ok, seguimos. Bueno, y esto queda para ustedes, en base a esto que vimos acá. La MEF de detección de pulsada, Key Periodic Task, 1 milisegundo, se implementa en Key C. Acá está este código. Fíjense que acá no aparece la declaración con static de la variable estado. No aparece. Esto lo van a poder ver ustedes cuando miren en el archivo key la implementación de esta función. Piénsenselo. Va a estar, obviamente, la declaración de esta variable, porque si no, no funciona nada. Pero está puesto de otro modo en el archivo. ¿Por qué?
y si puede traer esto algún problema. Eso para que se lo piensen ustedes. Y cualquier cosa lo charlamos la clase que viene. Queda para ustedes para analizar. ¿Se entiende lo que digo? ¿Y lo que les planteo acá? Sí, sí. Ok. Y entonces, finalmente la solución. Acá tenemos el main, o vamos a tener declaraciones previas, etc. O sea, acuérdense que estos son pedacitos del código. Bueno, se va a hacer una inicialización de la placa, se va a hacer una inicialización de los keys, de los switch, y se va a hacer una inicialización del PIT, porque vimos que el tema de ver si se pulsó o no el switch, se va a encargar el PIT a través de su handler, periódicamente cada 1 milisegundo. Entonces, en el bucle infinito se llama MEF-LED, que es la MEF que se ocupa de manejar los LEDs. Punto. Es una MEF plana, todo lo que hay que hacer es invocar a MEF-LED. Y en el handler del PIT, se va a invocar al periodic task, porque cada vez que se entre al handler del PIT, lo que vamos a hacer es ver si está pulsado o no está pulsado el switch. Se va a setear el event SW, que es la variable que permite comunicarse con la MEF-LED. La MEF-LED lo va a tomar y va a obrar en consecuencia. O sea, si corresponde, va a ser el toggle del LED. O sea, como resumen, tenemos 2 máquinas de estado, una que detecta la pulsada y que fue separada porque este comportamiento lo vamos a necesitar y lo vamos a utilizar en otras aplicaciones. Esto está en el handler del PIT, se lo invoca en el handler del PIT. Y utiliza, bueno, funciones de la placa porque son cuestiones específicas de la placa. Y en el caso del manejo del LED, esto es propio de la aplicación, es otra máquina de estado finito que se comunica con la detección de la pulsada a través de event SW y se la invoca dentro del bucle infinito de nuestra aplicación. Y utiliza una función que va a recuperar el evento y también va a limpiar la variable. Esto es importante. O sea, la variable ha de ser limpiada para poder detectar una nueva pulsada del switch. Pero no entiendo la necesidad de hacer la detección de las pulsadas cada 1 milisegundo en vez dentro del bucle infinito directamente. Porque lo haces periódicamente, o sea, no es algo que tenés que hacer continuamente, es algo que podés hacer periódicamente, con un periodo que sea compatible con los tiempos humanos, digamos, o sea, no necesitas con la velocidad del micro estar taca, 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 taca. O sea, Hay una cuestión de ahorrar el procesamiento, digamos. Claro, o sea, vos eso lo hacés cada milisegundo, o sea, se puso 1 milisegundo, capaz que podría ser más. O sea, a lo que voy es que son tiempos humanos, no es una cosa que puede ocurrir con muchísima velocidad y que entonces tenés que estarlo chequeando mucho más rápido. Entonces, bueno, tenés un elemento que te permite una periodicidad de acuerdo con los tiempos que vos necesitas y que lo va haciendo en ese momento. Cada tanto testeo, cada tanto testeo. En vez de estar poleando continuamente. Profe, una pregunta. En ninguna parte del modelo se define de dónde sale key get press event. ¿Hace falta definirlo o podemos directamente, por ejemplo, si nos pidieran dibujar el modelo primero y después el código, esa función simplemente va implementada en el código? Ah, no, sí. No. O sea, vos ponés la función, ¿ok? Y después se implementa. A lo mejor es una función que ya tenés. ¿Está? O sea, y la usás. A lo mejor es una función que tenés que implementar vos, y entonces sí, la vas a tener que implementar, claro. Pero no, Claro, no. pero, o sea, solamente basta con el nombre de la función y los argumentos que necesite si tuviera que tener argumentos y nada más, digamos, porque es como una especie de función auxiliar. A eso me refiero. Sí, por supuesto. O sea, porque vos tenés una función que en estos casos te están devolviendo un evento o lo que sea, y bueno, sí, tendrá una implementación específica para poder hacerlo, pero lo que te interesa es que tenés una función que te está devolviendo el valor de algo y te está detectando un evento y te está generando una transición.
Gracias. Bueno, no sé si hay alguna consulta respecto de esto. Yo de nuevo, las transiciones con reset y con historia, ¿las cubrimos más adelante o con eso Sí, nosotros sí. tendríamos? Ah, bien, bien. No, esto es un problema muy simple, esto no justifica un superestado, ¿eh? Lo vamos a ver en clases sucesivas, ya no me acuerdo el cronograma, pero hay un problema creo que es el problema 4 de la plancha 1 que justifica el uso de superestados y ahí te van a aparecer las transiciones con reset y con historia. Entonces ahí vamos a ver qué implicancias tienen en el código. ¿Está? O sea, cómo vos implementás en el código un tipo de transición y otra. Ok. ¿Hay alguna otra cosa? No, por mi parte no. Bueno, la idea sería ahora, en todo caso, mirar un poquito, están estos dos ejemplos que ya los tienen subidos en el campus, y mirar un poquito, bueno, la estructura que tienen, los archivos y sobre todo el tema de la parametrización, que eso se los iba a mostrar un poco Guillermo, así que yo dejo de compartir acá. Ay, espera, que no sé qué estoy haciendo. Ah, sí, ahí está. Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a ver este ejemplo. Está, como les decía Rosa, ya subido en el campus. Vamos a compartir un poquito. Bien. Ya hemos trabajado con el MCO Expreso en las materias anteriores. Quienes no lo hayan hecho, bueno, como decíamos en la clase anterior, en la página del DSI, en Informática Aplicada, hay un instructivo para descargar toda la instalación del MCO Expreso. A ver si lo tenemos por acá. Sí, dentro, no sé si está visible, dentro de Informática Aplicada, en la página del departamento de dsi.fcia.unr.edu.ar, busquen en material de la materia, o sea, material de la cátedra, el instructivo para la instalación del entorno de desarrollo. Quien no haya podido hacerlo todavía, cualquier cosa, consulten, por supuesto. Bueno, quienes ya estén familiarizados, recordemos rápidamente cómo importar un proyecto. El proyecto está, como decíamos, subido en el campus. Era en archivo, importar, elijan la opción proyecto existente dentro del espacio de trabajo. Siguiente, elijan la opción elegir un archivo. El archivo está compactado y exportado previamente desde el entorno con la misma característica que estamos haciendo ahora, o sea, el proceso inverso. En lugar de importar como estamos haciendo ahora, se hizo una exportación previa. Entonces, volviendo a este caso, para importar, seleccionamos el archivo, irán, bueno, no sé, a descargas o donde tuvieran dicho archivo, elegimos y finalmente va a quedar cargado en el entorno de desarrollo de su equipo. Hay dos ejemplos que son los básicos de lo que estábamos viendo, la opción A y la opción B. Recordemos el ejercicio, mejor dicho, qué es lo que vamos a resolver concretamente. Estaba en la presentación anterior, era el caso concreto de inicialmente un LED está apagado, o sea, el rojo en este caso, y lo que se busca es que con el presionar uno de los pulsadores se haga un toggle del mismo. Bueno, aprovecho para, ya que salió el tema un rato antes, cuando se estaba Rosa exponiendo esta característica,
Recuerden qué pasaría si la función toggle la pusiéramos dentro del estado esperando. Esto se está ejecutando dentro del ciclo infinito y el toggle se estaría haciendo permanentemente a la frecuencia que corre el micro. O sea, ya seguramente lo experimentaron, lo experimentamos ex profeso, particularmente en informática aplicada. Bueno, ¿qué tenemos como resultado en esa situación? Que no percibimos el toggle porque se hace a tan alta velocidad que al ojo humano lo vemos como un LED siempre encendido, tal vez a una intensidad un poco más baja. Bueno, de aquí la necesidad, en este caso puntual, de que esté en la transición. Aprovechando un poquitito para hacer un paralelismo de cuando trabajábamos con registros y directamente teníamos otro tipo de función implementada para la lectura de los switch, donde solamente lo que hacíamos era una función que nos devuelva el estado del switch en el instante en la que estábamos consultándola dentro del polo, o sea, poleando la función, nos obligaba aquello a la hora de la implementación, jugar con alguna bandera para justamente recordar el momento en el que se soltaba el pulsador. Bueno, esta función que vamos a ver ahora, mejor dicho, que ya estuvieron viendo hace un ratito y que ahora vamos a ver en el entorno de desarrollo directamente, nos permite esa independización de tener que andar jugando con alguna bandera para andar recordando cuándo se soltó el pulsador. Bien, volviendo al MCU Expresso, como ya estaba en la presentación anterior, el marco fundamental, el marco principal de la función, o el main, queda concretamente con la invocación a la función de inicialización de la placa, que vamos a trabajar ya no con registro como lo hacíamos antes, sino en una capa de abstracción de hardware, en la capa HAL, donde utilizaremos funciones que nos van a permitir que nuestros desarrollos sean también un poco más independientes del hardware con el que estamos trabajando. Obviamente, cuando se cambie de plataforma, se cambie de placa o de microcontrolador, habrá que ajustar dichas funciones para que se ajusten adecuadamente. Particularmente esta función que está dada acá, ahora vamos a ver algún detallecito. Quien tenga la placa KL43 y no la 46, tendrá que hacer algún pequeño cambio, bueno, como pasó cuando trabajábamos con registros también, por supuesto. Pero, luego de la inicialización de la placa, de la inicialización del KEinit, que es parte de estas funciones adicionales que estamos dando. Bueno, en este caso otro detalle. Para la periodicidad de la que estábamos hablando, no se está usando, no vamos a usar en estos ejemplos el PIT como está en la presentación, sino el SysTick. Bueno, en definitiva es un temporizador al fin, igual que el otro. Bueno, habilitando las interrupciones y ¿a dónde quería llegar? Dentro del ciclo infinito simplemente vamos a tener la función o una función donde vamos a implementar la MEF que describe el comportamiento que estamos nosotros tratando de modelizar, y esto nos va a permitir una exportación o utilizarlo en distintas plataformas sin hacer prácticamente cambios en esta estructura. Sí, obviamente tendremos que ajustar todas las funciones inherentes y propias a la placa o al microcontrolador con el cual estemos trabajando si hacemos un cambio, pero la estructura principal de todo esto no va a merecer o no va a necesitar ningún cambio, siempre apuntando a la portabilidad, a la reutilización de código. Recuerden que el tiempo de desarrollo es muy importante, muy costoso, entonces si van a trabajar con esto, todo lo que puedan hacer y después reutilizar va a tener un doble beneficio. El principal, bueno, el ahorro de tiempo en desarrollo, porque estamos usando algo que ya
hicimos anteriormente. Y la segunda, y muy importante, que si tenemos un desarrollo, una parte de un código que la estamos usando, que la hemos probado, y bueno, obviamente que tenemos la certeza de que funciona bien, el hecho de volver a usarla en un nuevo desarrollo nos da seguridad en el trabajo que estamos realizando. Estamos utilizando algo que está perfectamente probado. Bueno, creo que me fui un poquito a lo mejor por las ramas, retomando el ejemplo. Bueno, veamos la MEF propiamente. Como veíamos recién en el modelo de la MEF, tenía dos estados, un estado de inicialización y un estado donde estaba en espera o esperando, y ante la evaluación del pulsado, bueno, del switch o del pulsador correspondiente, realizaba la acción del toggle. Bien, vamos a ver brevemente o cómo definimos nuestras funciones o nuestra MEF que va a correr dentro del ciclo infinito. Recuerden de C, este tipo de dato que son las enumeraciones que pueden hacerse, que con un typedef nos permiten después redefinir nuevamente esos datos, esos campos. Entonces, lo que hacemos es, con un typedef, definir la cantidad de estados, o sea, darle nombre a la cantidad de estados que vamos a usar en la función MEF. Tratando en lo posible, porque posiblemente o seguramente en otros desarrollos vamos a usar más de una MEF o más de una función, darles un nombre a los estados que nos recuerden o nos den una idea de a qué MEF se corresponde. En los typedef, en las enumeraciones, cada uno de las enumeraciones que hagamos van a tener valores constantes. Normalmente y por defecto empieza el primero de ellos con el valor 0. Bueno, como para estar seguro y por una tal vez redundancia, pero podemos decir directamente que es un 0. Podríamos decir que empiece de otro valor también, en definitiva funcionaría también. Y luego en el cuerpo de la MEF, algo que bueno, ya se mencionó recién, lo dijo Rosa, definimos o con un default cuál va a ser el primer estado, el default case, o simplemente definir fundamentalmente como estático uno de los estados, el estado de inicialización es el por donde va a empezar a funcionar la MEF cuando se ejecute por primera vez, y el hecho de ser estático es lo que nos va a dar, como ya se dijo, que por una cuestión de C de un campo estático, cuando esta función deje de ejecutarse y vuelva a entrar en ejecución nuevamente, va a conservar el valor que tenía cuando salió de ejecutar la función. Bueno, finalmente, el handler del SysTick, en este caso, que está ejecutando la función que periódicamente hace una verificación del estado de los pulsadores. En este primer ejemplo está pensada solamente para un pulsador, después vemos el otro donde está ampliado. Vamos a la función key, bueno, es de buen gusto un punto H y un punto C para las definiciones. Bueno, perdón, antes de key me gustaría ver un poquito en el punto C lo que decíamos de la definición de este board. Quien tenga otra placa, caso concreto el KL43, bueno, habrá que definir de acuerdo a la hoja de datos del KL dónde están posicionados los switch y los LEDs. Vamos
Guille, puede empezar cuando quieras. Bueno, si ya estamos todos, no tenía presente cuántos éramos antes del corte. Bien, compartimos nuevamente. Profe, aprovecho para hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Para importar este ejemplo con el KL43 no se podría, ¿no? Porque está creado para el 46. O sea, habría que copiar los programas en un nuevo proyecto específico para el KL43. Buena pregunta, no lo probé. Está La bien. lógica diría que sí, pero por las dudas, trata de importarlo, modificar estos parámetros que decíamos Claro, sí, los del board. y fíjate si corre. Si no, lo que habría que hacer es generar el proyecto para la 43 utilizando, recordá como pasaba en Sistemas Digitales 1, seleccionar el microprocesador, el procesador, mejor Claro. dicho, no la placa, para evitar traer otros campos. Y luego copiar, o sí, arrastrar y pegar al proyecto dentro de Source los Sí, key y los board. Y ahí, por supuesto, sí, nuevamente sí o sí vas a tener que corregir la definición dentro del board. listo, después pruebo. Gracias. Pero no sé, no me doy cuenta si estoy diciendo una pavada, pero por la duda yo lo importaría directamente a ver si con esa corrección logras que funcione. Está bien, después pruebo y si no, lo hago un nuevo proyecto. Gracias. Bueno, volviendo al key, que es al que le estábamos dando especial atención en todo esto, como veíamos hace un ratito, dentro del handler del SysTick, lo que está corriendo con la periodicidad elegida, en este caso cada 1 milisegundo, es esta función, que lo que hace es evaluar. Bueno, acá se ve la función. Recuerden, bueno, por las características de cómo está armada la placa, había un pull-up y cuando el pulsador era presionado, se ponía a masa, entonces, bueno, de ahí la negación que se hace ahí al principio. Concretamente, nos independizamos en esta función del hardware y de que si cuando pulsamos se pone a masa o se pone a tensión, de acuerdo a la implementación que tuviera el kit que estemos utilizando. Lo importante es que nuestra función nos está devolviendo un 1 o un verdadero en el caso que la acción se haya realizado, que el switch efectivamente se haya pulsado. Bueno, en ese caso lo que se va a hacer es a este campo, que como vemos es un campo global, lo que se hace es asignarle un 1. Bueno, acá estamos abusando por ahí un poquito del C, en el hecho que si definimos un booleano, basta que tenga un 0, será un falso, y cualquier valor distinto de 0 será un verdadero. Bueno, en este caso le estamos asignando un verdadero con un 1. Bueno, el switch pasará a la ejecución mejor dicho, habrá un break finalmente para que salga, y cuando vuelva la otra a la segundo. Bien. Finalmente, en el estado esperando la desactivación, en el caso que ya se haya soltado. La función. Vamos a la función nuevamente. Bien, dentro de nuestra máquina de estado, en la que hemos definido, la función que utilizamos para verificar si el evento del presionado del pulsador, el presionado del switch, existió o no, es kGetPressEv. Esa función, que la tenemos en key.c, lo que hace es, bueno, habíamos visto esa característica del ante
el problema que nos pueda dar el llegado de una nueva interrupción, cómo se estaba modificando esta función, cómo se había modificado respecto de la versión original. ¿Qué es lo que hace? En ese caso, nuestra función nos va a devolver un verdadero o un 1 en el caso que haya existido el presionado, que haya sido apretado el switch, y un 0 en caso contrario. Más adelante vamos a ver en otros ejercicios y en más detalles, pero ya que estamos, vale la pena comentarlo. Esta función nos va a devolver, como decíamos, un verdadero o un 1 en el caso que haya sido pulsado, falso en lo contrario. Pero hasta tanto, dado que esta marca existirá cuando fue pulsada, hasta tanto no hagamos una evaluación de esta función, la marca no se va a borrar. Bien, este es el ejercicio. Charlamos, si a alguno le falta la placa, podemos ver si el departamento puede facilitar alguna, así que pónganse en contacto con nosotros para ello. Bajando el ejercicio a la placa, les sugiero que todos lo hagan y lo prueben. Lo estamos haciendo ahora. Bien, ahí lo tenemos y está corriendo. Lo que podemos hacer es poner una interrupción, por ejemplo aquí, perdón, aquí. Bien, ahora está corriendo, en este momento voy a presionar el pulsador. Bueno, ahí se detuvo la ejecución, lo estamos viendo en la parte superior. El LED cambió su estado, volvemos a correr, y si volvemos a pulsar, bueno, entra en este case y se detiene por la interrupción que le pusimos. Bueno, sería bueno estar en el aula, que ustedes estén con la placa y trabajar ahí simultáneamente, pero bueno, así es la distancia. Si hay algo que merezca que charlemos de nuevo, si hay alguna consulta que surja, antes de pasar al otro ejemplo, donde está ampliado para el uso de más pulsadores. En este caso tenemos 2, pero 2 en la placa. Podríamos, a través de alguno de los puertos, poner un tercero o cuarto pulsador externo, o tener otra placa con más pulsadores, ¿no? Bien, la solución B hace mención al mismo ejemplo. Como decíamos, lo que cambia en este caso es la función del board, aquí particularmente, donde está ampliada o escalada para pensar en más de un pulsador, concretamente. Bien. Nuevamente tenemos las enum, y lo que está pensado en este caso es, concretamente, que la marca que se va a utilizar, de alguna manera la comunicación de una función con la otra, va a ser, obviamente, no con un único campo, sino con un arreglo, con un array del mismo, dado que habrá que tener una identificación por cada uno de los pulsadores utilizados. De aquí que ahora la función que está corriendo dentro periódicamente, o sea, lo que ponemos dentro del handler del SysTick, en realidad va a ser un conjunto de funciones, o con este for lo que se va a ir es variando
o barriendo desde 0 hasta la totalidad de los switches que tengamos. En este caso tenemos el switch 1, el switch 3, o sea, 2 solamente, y el total será si quisiéramos ampliarlo, como decíamos, en esta misma placa, por ejemplo, agregando algún pulsador externo, utilizando el GPIO y poniéndolo a través de alguno de los puertos en forma externa, habría que modificar ese campo de manera tal de incrementar esto y que simplemente agregando ampliando esto a la cantidad de switch o de pulsadores que tengamos, la función sería la misma. Concretamente, se hace la evaluación del pulsador correspondiente, de acuerdo al ciclo del for que se esté ejecutando. En caso de ser efectivo, de ser verdadero el hecho de que haya sido pulsado dicho pulsador, se pondrá en dicho array, en el lugar correspondiente, la marca de que ese pulsador ha sido presionado. Luego lo mismo para la desactivación. Y la función que utilizaremos para justamente dentro de nuestra máquina de estado, dentro de nuestro programa, para verificar o para enterarnos si dicho pulsador ha sido accionado o no, bueno, obviamente tendrá la marca correspondiente y limpiará dicha marca correspondiente. Volviendo a lo que decíamos al principio, esta forma de trabajo, esta forma de reutilizar y de usar otras máquinas de estados y otras funciones, nos permite que en definitiva tengamos uno o más pulsadores. Esta parte del código es exactamente igual, o sea, simplemente vamos a modificar, vamos a corregir la parte de la implementación concretamente a la placa o al hardware que estamos utilizando. Creo que con la explicación previa de todo lo que se dio, esto por momentos podría parecer redundante lo que dijimos ahora, pero bueno, no obstante, si hay algo que merezca alguna aclaración adicional, si quieren preguntar algo, por supuesto, estamos escuchando. Profe, una cosa, ahí en el subalgoritmo, el MEFLED, MEFLED. sí. Acá. Eso. Al principio, cuando se declara la variable esa, cada vez que entra a ese subalgoritmo, ¿no se está igualando a ese valor de la enumeración o no? Porque es estático. Exactamente. Solo se hace la primera vez y después. Es una cuestión del C. Justamente el hecho de ser static hace que dos cosas fundamentales. Por ser static, fíjense que acá podríamos tener muchas funciones. Bueno, independientemente así haya una sola, como en este caso dentro del ciclo infinito, esto, ¿cómo funciona cuando corre el programa? Ejecutará la primera línea, entrará en el switch, entrará en el case que corresponda, saldrá de la función y luego volverá a entrar a la función. Si no fuera static, cuando vuelva a entrar a la función, no permanecería, no guardaría el valor con el que salió. Por ser static, justamente, eso sucede. Al volver a entrar a la función, va a conservar el valor que tenía cuando salió. Y, bueno, también por la misma característica, solamente se asignará ese valor en la primera vez que se ejecute la misma. Si no, o sea, dicho de otro modo, si no fuera static, en todos los casos entraría siempre en el primer estado. Listo, gracias. Bueno, no recuerdo si olvidé algo importante de todo esto. Bueno, hay un PDF con la explicación más detallada de
de todas estas funciones. Particularmente está bien explicado, más explicado también, por si no lo recuerdan en algún momento y quieren refrescarlo, lo importante de haber cambiado, de haber, mejor dicho, evolucionado y mejorado con esta función el KGetPress, que es lo que nos permite hacer la consulta o la evaluación de en qué estado está el pulsador, si fue presionado con anterioridad o no, qué es lo que pasa y qué sucedería si justo entrara una interrupción y por qué se modificó de ese modo. Bueno. Sería bueno, no sé si dada la hora que quieren trabajar ahora un poco, o en todo caso que lo piensen, lo planteen y lo dejamos para que trabajen y tengan algo hecho para la semana próxima. No recuerdo si ya subimos la práctica 1, pero el primer ejercicio, en definitiva, lo que está diciendo es que, dado, a ver si lo encuentro, inicialmente el LED está apagado, cuando se presiona el pulsador 1 debe encenderse y cuando se presiona el otro pulsador debe apagarse, y así sucesivamente. O sea que va a ser algo muy similar a esto. A esta MEF tendrá algún estado más, o sea, un estado donde inicia apagado, después un estado de inicialización, un estado apagado y un estado encendido, es decir, irá conmutando del estado de apagado al estado de encendido de acuerdo a cuál de los pulsadores haya sido presionado. La idea es que con la herramienta que tienen, con este board, puedan ustedes implementarlo en una forma muy simple, haciendo una máquina de estado. Simplemente toda la parte del key del board la van a utilizar tal cual, y lo que va a cambiar es esta implementación de la MEF dentro del ciclo infinito, de acuerdo al nuevo funcionamiento que se pretende que hagan. Sería bueno también que vayan pensando el ejercicio número 2, el siguiente, que habla de una secuencia. Materias anteriores, concretamente en Sistemas Digitales 1 hablamos de secuencia. Bueno, por ahí a lo mejor va a dar para algún debate si se sale o no de la secuencia, pero lo veríamos oportunamente. No sé si, Rosa, si te parece que hay algo para agregar. No, Guille, me parece que está bien. Les quedan cosas para pensar a ellos para la clase que viene. Y lo que no sé es si les queda alguna duda que podamos Sí, por contestar supuesto, ahora. estamos a la escucha. Por el momento yo no tengo ninguna duda. Me fijé en el campus y no está la práctica subida. Bueno, en un rato la subimos entonces.